Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Zona de Gigantes, un podcast dedicado al baloncesto español y europeo. Con la temporada ya finalizada se abre un periodo tan largo como interesante. Si la semana pasada hablábamos con Sergio Vegas acerca del futuro, de lo que podíamos esperar tanto del Real Madrid como de Lucas Murcia en el mercado, ahora abrimos un poquito más el objetivo, abrimos un poco más la perspectiva y ponemos la mirada en la Euroliga. Para ello tengo aquí ya a mi compañero Alex Madrid. Bienvenido, Alex. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, llevas ya estas últimas semanas haciendo un trabajo muy interesante en la web, repasando los mejores agentes libres, los mejores jugadores en Euroliga que terminan contrato, que pasan a ser libres de poder decidir su destino de manera libre. Y creo que ahora que hay tanto movimiento, tanto rumor, yo creo que es una buena ocasión para repasar o destacar quiénes crees que son los 10 mejores agentes libres. Así que vamos a hacer en este episodio algo más en profundidad, tratando cada caso, cada jugador. Y una aclaración importante, yo no sé quiénes son los 10 jugadores, es decir, yo voy un poco a ciegas completamente, que es un poco la gracia de esto, de ver cómo podemos analizarlo sobre la marcha, aunque ya te aviso, yo tengo aquí los 50 jugadores puestos en una hoja de Word y para que no me pilles en ninguna... Se te ha ido cayendo poco a poco, uno a uno, ¿no? Claro, ha sido mucho más fácil de seguir porque, claro, tenemos que dejar un poco claro antes de empezar que, bueno, hay jugadores que sabemos que no tienen, todavía no sabemos qué equipo van a tener, pero oficiosamente se puede dar por hecho, como es el caso de Edy Tavares, sobre todo, que su renovación se da por hecha con el Real Madrid desde hace mucho tiempo, a pesar de que el anuncio no haya sido todavía oficial. Eso es. Es el único jugador del que hemos hablado antes de conectarnos, por lo tanto, a partir de ahí ya todo es sorpresa. Totalmente. Y antes de entrar ya en materia y ir con el primer jugador, me gustaría preguntarte ¿cuáles son los equipos que tienen más huecos o que deberían mirar mucho más al mercado por su composición de plantilla? Pues porque se les ha ido se les ha lesionado tal, o X jugador se va a retirar, etcétera. Porque esto también es importante. Podemos hablar mucho durante los jugadores que van a ser clave, pero claro, los equipos también tienen que rellenar muchos huecos en la hoja de Excel. Yo creo que hay dos casos muy claros en la Euroliga que son, uno, el Real Madrid por el hecho de que muchos jugadores terminaban contrato, dos de ellos ya se han retirado, como son Rudy y el Chacho. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con Fabián Coser. Es un equipo que ya más o menos sabía durante todo el año que iban a tener que tomar muchos ajustes cuando termine la temporada. Y por otra parte, un equipo que no nos esperábamos quizás tanto y que por los últimos movimientos va a tener que moverse mucho es Partizan. O sea, tú lo sabes, que se han... Sí, a Partizan claro, se han quedado un poco sin un jugador que se les acaba de ir, que es Kevin Panther, que ha sido anunciado por el Barça. PJ Dozier, que es también uno de los protagonistas aquí del programa, no sabemos qué va a ocurrir. Tienen muchos jugadores que terminan contrato y yo no sé muy bien cómo van a reorganizar el proyecto porque tampoco es que haya grandes estrellas en este mercado de agentes libres de Euroliga. Yo creo... Grandes estrellas, entiéndase, jugadores que son tan diferenciales. Creo que hay un movimiento que han hecho que es el que marca un poco la diferencia, que es el de Zach Lidey. Tampoco es oficial, pero parece que va a volver a Milán. Y claro, en el momento en que tú a tu jugador estrella le dejas ir gratis, como es el caso de Kevin Panther, y a otro jugador que se supone que es el segundo espada, que es Zach Lidey, también le abres la puerta, James Daniel terminando contrato, bueno, pues ya te haces una idea de que ese núcleo que estuvo a punto de llegar a la Final Four, contando además con Matías Lesor, se ha roto definitivamente. Así que Željko Obradović va a iniciar un verano en el que va a tener que tomar decisiones y ver qué conforman ese nuevo núcleo. Además, esto lo decía esta mañana en el Daily, que hay jugadores y equipos que son como hacen caer todas las piezas de dominó. El de Panther ha sido uno de los movimientos clave porque dices, bueno, después de puede que se produzca por más o menos porque lo puedes intuir o por lo que se rumorea en los medios. Pero claro, con el Partizan sucede un poco en ese sentido, que se le van cayendo piezas y dices, bueno, ¿qué proyecto vais a tener a partir de ahora cuando, vais a estar en Euroliga, pero un poco como wildcard? Sí, porque bueno, ya se han decidido también los equipos que van a jugar Euroliga, que solo cambia Valencia Basket por París Basketball.
Pero claro, todos esos equipos que están un poco en la cuerda floja de la Euroliga, que no sabemos muy bien qué va a pasar con ellos a partir de la próxima temporada, claro, estamos viendo que muchos toman decisiones del momento, contratos cortos y que a lo mejor no pueden tomar los mismos riesgos que un equipo con licencia larga duración. Sí, sucede un poco y está siendo un cambio bastante importante respecto a quizá los últimos años, sobre todo en la comparación Euroliga-Liga Andesa, que vemos a los equipos españoles renovar o firmar a jugadores durante muchos años de contrato, que es un cambio de tendencia bastante extraño porque rara era la situación de un jugador que firmaba por 2 años, solía ser como mucho 1+1, y ahora estamos viendo a jugadores que firman hasta 2027, hasta 2026, que es un compromiso muy a largo plazo con un único club, que ya sabemos que en este tipo de situaciones, tanto en Europa como en España, y el mejor caso es el de Kevin Panther, puedes rescindir tu contrato de la noche a la mañana y entras directamente en el mercado. Y estamos viendo casos, yo creo, de jugadores que a lo mejor no puedes competir con ellos. Puede ser un tema fiscal, ¿no? Que al final en España la fiscalidad está un poco más alta que en países como Rusia o Turquía, que pueden ser, quizás Rusia ahora no tanto, pero que te pueden quitar jugadores importantes. Y yo creo que la estrategia que se está tomando en España es, bueno, pues yo te ofrezco un contrato de larga duración, que tú puedas asegurar tu futuro como profesional. A cambio te voy a pagar menos dinero durante las primeras temporadas. Y parece que más o menos sí que está... Sí. Está siendo una vía interesante, y ya si quieres, ahora que ya hemos hecho un poquito de introducción, hemos puesto en contexto las cosas, empezamos con, bueno, ¿cuál es tu primer nombre? ¿Cuál es, esto no va a ser un ranking de, bueno, este es el mejor jugador que hay disponible en el mercado, sino más como una lista de los que son más destacados. ¿Y cuál sería el primer nombre que quieres traer aquí encima de la mesa y poner un poco en aprietos? Déjame primero decirte los nombres que he dejado fuera. Porque vale, bueno, eso también es interesante. La gente se haga un poco idea de lo que tenemos. Más allá de Tavares, que ya hemos dicho que, bueno, le tomamos como renovado, tengo fuera a PJ Dozier, el que hemos hablado de él, a Eifel Umber, Nikola Kalinic, los dos Johannes, Timan y Voigtman, Frank Kaminsky, Kyle Hines y Jonathan Motley. Es que prácticamente... Has dejado fuera bastante gente, ¿eh? Claro. Sí. O sea, se queda un top 20 bastante interesante, sobre todo por la cuestión de los interiores, que repasando un poco la lista, viendo el nivel de la gente que habías introducido, ostras, son nombres de muchísimo más calibre comparado con los exteriores. Sí, completamente. Yo creo que además ahí ha habido una diferencia grande en este mercado, sobre todo con los 5. Y bueno, si quieres ya vamos con los nombres. Tengo que decirte que otra sorpresa, sí los he ordenado del 10 al 1. Ah, me has pillado. Los he ordenado del 10 al 1, que no te lo quiero decir. Digo, porque va así un poco subiendo quizás el talento. El primer nombre, esto es un poco bomba que vaya el número 10, pero he metido a Ricky Rubio en el número 10. Ostras, el tema de Ricky, yo lo tenía apuntado para hablarlo y es un buen melón para abrir, porque claro, no sabemos realmente qué va a ocurrir, no sabemos qué es lo que va a decir, y yo lo había metido un poco en esas incógnitas, como el caso de Yul, como el caso de Fabián Coser, que dices, claro, son agentes libres porque terminan contrato, tienes que introducirlos, pero ya es una cuestión de hasta qué punto lo puedes tener en cuenta como un factor diferencial dentro del mercado. Yo no sé muy bien qué perspectiva tienes, pero mira, lo reconduzco. ¿Cómo valorarías este retorno de Ricky a la Euroliga? Tengo que decir que fue una gran alegría el momento en el que ya sabes que va a jugar, que encima él decide jugar Euroliga, lo cual me parece un paso importante, pero sí que esperaba, vas con precaución, esperas que vaya dando pasos, pero es cierto que el nivel que vi en un principio de Ricky Rubio no ha variado mucho del que he visto en las últimas semanas. Por lo tanto, sí que esperaba lo que vimos al principio, pero esperaba un poco más de progresión, y yo creo que incluso él esperaba un poquito más de progresión en su nivel de baloncesto. No ha tenido mucho acierto con el tiro. Es cierto que en playoff de Euroliga, que se supone que tienes que dar un mayor nivel, él sí que ha dado mayor nivel, pero aún así esperaba un pasito más. Por lo tanto, ahí le dejo en el 10 en un equilibrio entre, si vemos, claro, un jugador como Ricky Rubio es que no le puedes dejar fuera de un top 10 de agentes libres, porque sabes que en el momento en el que cambie un poquito es absolutamente diferencial. Creo que estoy bastante de acuerdo con el hecho de que le faltaba ritmo, lo cual es lógico, lo primero, por una cuestión de que llevaba parado desde agosto o julio, no estoy seguro, pero claro, parado. Sí, en medio de la preparación de España. Sí,
parado en el sentido competitivo, porque ya sabemos que los jugadores nunca paran de entrenar, nunca paran de estar en actividad, pero claro, sí que su curva de desarrollo ha sido mucho más plana de lo que en un principio podríamos pensar, porque claro, tú ves al Ricky que llega, incluso que debuta con la selección y dices, bueno, estos tiros que está ahora mismo fallando, puede que con 3 o 4 semanas de rodaje pueda conseguir anotarlos. Y no. Y la realidad fue que no fue capaz, no pudo, por la razón que fuese una cuestión mental, fuese por una cuestión de encaje táctico, que también habría que abordarlo, de que este Barça, yo lo pongo de ejemplo, desde el primer día que les vi contra el Girona, creo que era la Copa Cataluña, hasta el último partido de los playoffs de Liga Endesa, fueron el mismo equipo, con algunas mejoras, con algunas cosas que fueron peor, pero un equipo muy plano. Y eso yo creo que también es una dinámica que afectó a un Ricky Rubio que no terminó nunca de encontrar su espacio. Y quizá ahora bueno, es que tampoco sabemos qué va a ocurrir, si va a jugar en el Barça o va a jugar con la Peña o en otro lugar de España. O no va a jugar. Claro, es que es un factor importante por todo lo que supone. Porque, seamos claros, es muy difícil verle fuera de España, ni retornando a NBA ni retornando a cualquier otro equipo, como pudo, por ejemplo, hacer el Chacho en su momento de cambiar España por el CSKA de Moscú. No, yo creo que en el caso de Ricky además se junta que pese al atrevimiento de querer jugar Euroliga, al final es una competición muy dura, muy física, que quizás para alguien que necesita ritmo no es lo más adecuado. Y yo creo que si, por ejemplo, se va a la Peña el año que viene, puede ser un jugador que cambie el estatus de la Peña dentro de la propia Eurocup, convertir en un aspirante absoluto, incluso aspirante al MVP de la competición. Una competición menos física, que le va a exigir menos partidos, que le va a exigir también, que va a tener menos foco sobre él. Por lo tanto, yo creo que puede ser algo positivo. Si le vemos en la Euroliga, creo que va a ser mejor jugador, pero creo que puede ser aún mejor para él como jugador si decide ir a la Peña. Bueno, incluso el movimiento del Barça por Kevin Panther tiene bastante que ver con, tengo que suplir el hipotético vacío que me puede dejar Ricky, ya sea porque lo saben o porque dicen, no me puedo fiar, no puedo saber qué es lo que va a ocurrir, así que voy a por uno de los mejores manejadores de todo el mercado europeo, que le hemos visto una progresión bastante... Has usado la palabra clave, porque es manejador. Manejador, sí. Es que es un perfil, cuando yo estaba viendo los artículos, tío, decía, es que, por ejemplo, me habías puesto a Elio Cobo de 2 y digo, es que para mí es un 1. Sí. Es que es muy complicado a veces en Europa con trampas, este tipo de jugadores. Con esos artículos he hecho trampas porque es que había algunos que si no me daba para llenar un top 10 de ala pivots, por ejemplo. Es realmente complicado y sobre todo con jugadores como dices tú, que a lo mejor son un poco más móviles. Mike James ha estado peleado muchos años diciendo que él era base, que él no era escolta, aunque muchos le colocamos con escolta, hasta que al final ya, de tanto insistir le metes en el 1 y tiras para adelante. Y hablando de unos, ¿cuál es tu segundo jugador dentro de este top 10? Que ya sabemos que ahora sí que va en ranking, es decir, ¿cuál es tu noveno mejor jugador agente libre dentro de la Euroliga este próximo verano? Seguimos con manejadores, Shabazz Napier. Shabazz Napier, que tengo que decir que hace un año me preguntas por él y le hubiera puesto bastante más arriba en el ranking. ¿Tanto te ha decepcionado Shabazz Napier? Sobre todo, es cierto que es más difícil quizás acostumbrarte cuando estás en Olimpia Milán, que no está en una buena dinámica, que se lesiona Mirotic, etc. Pero yo en Estrella Roja esperaba mucho más de él. Porque los movimientos que hacen en verano es todo centrado en que Shabazz Napier me lidera el proyecto. Y al final lo único que escuchas hablar de Shabazz Napier es que si no está a gusto con Belgrado, que si Ettore Messina le echa mucho de menos, que si se meten líos en Instagram, que tal, que cual. Y al final no hemos visto lo que esperábamos, que yo creo también había puesto el listón muy alto el año pasado con ese final de temporada que hace Milán, que un equipo muerto prácticamente lo levanta y hace unos numerazos. Yo el Shabazz Napier que vi hace un año, es cierto que me puso un listón tan alto que esperaba mucho más de él este año. Es que el inicio de temporada que tuvo Estrella Roja fue muy complicado porque tuvieron una especie de cisma interno entre Milos Teodosic y el entrenador, que era Duško Ivanović, razón por la cual Duško sale tan rápido de un club como Estrella Roja. Y explica también cómo, pese a hacer tantos fichajes, pese a hacer tantos movimientos importantes y de renombre, muchas veces no se consigue hilarlo o darle sentido sobre la cancha.
Y es importante también, por ejemplo, el caso de dónde colocas a Sabas Napier, porque yo creo que renovará con Milán. Me parece que es, como bien planteabas, un escenario donde él, como jugador y como persona, se siente cómodo. Las exigencias en Olimpia Milán ya sabemos cuáles son, que normalmente no suele ser ganar la Euroliga, sino estar constantemente en la pelea por los playoffs, en alguna ocasión poder llegar más o menos lejos, pero no es una plaza de una exigencia competitiva como pueda ser, no sé, Panathinaikos o Olympiacos, ¿sabes? Es más de una zona media de la clasificación. Y yo creo que ese Sabas Napier a mí me gusta, es uno de mis jugadores que más me ha gustado estos últimos años, pero es lo que dices, le falta esa consistencia, que mucha consistencia entre la cancha y el fuera de la cancha, que es tan necesario cuando juegas Euroliga. Y yo creo que también el hecho de haber ganado la Liga Italiana va a hacer que se tranquilicen un poco, pues tanto Ettore Messina, que al final toma las grandes decisiones, como quizás el señor Armani, y yo creo que de alguna manera van a intentar mantener el mismo bloque, dando la confianza. Yo creo que tampoco si quieren jugar en el mercado era por otro base que les salga como le salió Kevin Pangos, que no le salió nada bien esa decisión, y asegurarán con Sabas Napier. Yo creo que es una decisión lógica y a ver si este año está un poquito... Yo creo que el entrar en dinámica con el grupo desde el verano, que todavía no lo ha hecho en Milán, creo que le puede venir muy bien. Claro, es que también hay que tener en cuenta que el Milán el año pasado hizo el grandísimo movimiento por Niko Mirotic, que este año han perdido a Devon Hall, si no me equivoco, que se ha ido a Fenerbahce. Y claro, ahora tienes un poco como de reformular otra vez el proyecto, de reformular la plantilla para darle un poco de sentido. Y me gusta, o me gustaría seguir viendo a Napier ahí, porque tenemos todavía que ver cómo fluye esa conexión con Mirotic y si son capaces de terminar de conseguir una fase regular constante, que es quizá el gran pero que ha tenido en estos últimos años el equipo italiano. Sí, completamente. Y que no se pueden permitir, por mucho que no tengan esa exigencia, no se pueden permitir otro año fuera de playoff. Realmente, con esos jugadores no puedes. No. Y si quieres ya pasamos a este octavo jugador que tienes dentro de tu lista. Ya vamos rapidito y picadito. A ver, un nombre que evidentemente por carrera en Euroliga tiene que estar mucho más arriba, pero que por físico, por el equipo en el que ha estado jugando los últimos años, no le puedo poner más arriba, que es Nando De Colo. Ostras, yo a Nando De Colo, francamente, pensaba que se iba a retirar. Primero, pensaba que no lo ibas a meter, y lo segundo, porque pensaba que se iba a retirar o que iba a decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, porque da la circunstancia de que hay muchos jugadores en esa edad que ahora mismo están en ese punto que dices, bueno, estás casi a punto de colgar las botas por una cuestión física, y en el puesto de base es muy evidente en estos últimos años. No puede estar. Yo creo que es un jugador que aún tiene muchos puntos, porque tengo que decirte que me planteé realmente si meterle o no a este top 10. Pero es cierto que si te fijas en los números que hace, en la importancia que tiene en el juego, sigue siendo un jugador diferencial en Euroliga. Tiene muchísima facilidad para anotar. No puede, en mi opinión, ser otra vez el base de un equipo. Y si quiere tener algo de relevancia en el final de su carrera, tiene que salir de Asvel. Yo creo que se equivocó completamente. ¿Tú crees que tiene que salir de Asvel? Yo lo veo muy cómodo dentro de ese rol, dentro de esa... Pero competitivamente, un jugador como Nando De Colo, es que me cuesta muchísimo verle allí. Creo que de hecho es que ya sabemos, yendo a Fenerbahce. Sí. Es que ya sabemos lo que es Asvel. Es un equipo muy limitado que hace muchas apuestas y hay bastantes jugadores que de la plantilla actual que terminan contrato. Y yo, en estos últimos años, nunca he terminado de entender hacia dónde va el proyecto del equipo francés. No, porque yo de TJ Parker es un entrenador que puede que no tenga nivel de Euroliga, pero precisamente cuando empieza a desarrollar jóvenes, le tienen más... no ganan muchos partidos, pero más o menos es lo que ha ido haciendo Asvel durante toda la temporada, pero es un entrenador que confía en los jóvenes. Tiras a por Gianmarco Pozzecco, que lo que quieres ganar partidos, que le da exactamente igual a quien tenga que sacar de jugador francés de cantera, y lo que quieres ganar partidos. Tampoco te vale, también te lo cargas y y confías en el segundo de TJ Parker. Bueno, yo creo que ahora mismo Tony Parker no tiene muy claro lo que está haciendo en el club. Evidentemente, si quieres seguir teniendo algo de relevancia en Euroliga, tienes que mantener a Nando De Colo, porque... Mira, claro, yo por ahí iba. Te puedo comprar incluso que se quede fuera de los 10 mejores jugadores, de los 10 mejores agentes libres, porque si hace 2 años le preguntas a la gente de Valencia, oye, ¿queréis a Nando De Colo en Valencia?
te van a decir absolutamente, el 99% de aficionados taronjas te van a decir sí. Y si preguntas ahora mismo en Valencia, ¿queréis a Nando de Colo a un precio mercado? Te van a decir todos que no. Yo es que me parece es como Kalinic, que no es santo de mi devoción, pero me parece un jugador que te ofrece siempre un 6-7 de un nivel altísimo. No vas a tener grandes explosiones, como puede ser el caso de Mike James, porque ya no está para ese tipo de cuestiones, pero sí que me parece ahora mismo un segundo base muy interesante para un equipo Euroliga. El problema que es que lo que decíamos, en Asvel, por las circunstancias del equipo, por la construcción, está obligado a ser el base titular, el director de juego, el que toma las responsabilidades, y llega a un punto que lo vimos a final de temporada, que llegaba al final del curso, al final de los partidos, un poco ahogado. A lo mejor, mira, fíjate, y si no se mueve de Francia y le pones como segundo de shorts. Claro, es que sería París. Una opción. Yo para ahí había pues. Por lo menos yo es más pensando en atractivo. esto. Sí. Yo había pensado más en Fabián Coser para el proyecto del París Basketball. Por la edad, aunque él realmente es del oeste de Francia, pero me parecía como ese tipo de fichaje que hace un club en ese tipo de circunstancias para darle un poco más de entidad o a alguien que sepa cómo funciona la competición, que es importante cuando tienes un club debutante. Y que tiene, además del tiro de tres, tiene un perfil defensivo que ha ido creciendo y mejorando durante los años, que le puede venir muy bien. Pero tengo que decir que en el caso de Coser no tengo absolutamente ni idea, ni ha salido absolutamente nada de qué puedo hacer con su futuro. O sea, Es una gran incógnita. Creo que puede renovar con el Real Madrid de la misma manera que puede retirarse o probar otra vez en Francia. Teniendo mujer española y tal, yo creo que puede ser más o Real Madrid o retirada. Pero esto te digo por intuición, absolutamente. Uh-huh. Y es más de intuición porque nosotros no sabemos qué va a ocurrir y tampoco nos interesa mucho ese tipo de rumores. Pero por pasar ahora, creo que toca el número 7 de tu ranking. Así que adelante. Vale, seguimos con nombres grandes. A ver, como es un ranking, al final te la juegas un poco y la gente me va a matar con algunos nombres. Pero sale ya Serge Ibaka aquí. El de Serge Ibaka es un buen nombre para poner encima de la mesa porque, claro, la gente se ha quedado, y esto creo que creo que lo comenté con Sergio Vegas la semana pasada, que se ha quedado con la imagen que le han visto en los partidos de Euroliga, probablemente contra los equipos españoles, y dices, claro, este jugador está para darte unos 20 minutos en Euroliga a muy buen nivel. Lo que muchos no tienen tan claro o no tienen tan en cuenta es que en Alemania no ha jugado tantos minutos o ni siquiera ha jugado partidos de liga. Eso es. Y eso, en una doble competición, probablemente, donde hipotéticamente que llega el Real Madrid, claro, el Real Madrid sí que da una gran importancia a la liga y ya no estamos hablando de esas plantillas de la época del ASO de que tenían 5 interiores y casi los jugadores que se quedaban en banda vestidos de calle eran más que los que estaban en banquillo, sino que ahora es una situación muy diferente, tanto a nivel contractual como a nivel de plantilla. Y ese tipo de cosas, a la hora de traerte a un Serge Ibaka, hay que ponerlas encima de la mesa. Tú ya le colocas en el Real Madrid, ¿no? Entonces, de primera, o sea, partimos de la base. Yo hasta donde sé no tiene nada firmado y tampoco es que me haya puesto a levantar teléfonos, pero yo no daría por hecho en ningún lado. He dicho hipotéticamente el Real Madrid porque se lleva rumoreando mucho. También llevamos hablando que se ha dicho que si el Barça, que si tal, por ahora no se sabe. Y creo que tener en cuenta más la... Sí. Creo que el Real Madrid no es mal perfil si tienen en cuenta lo que ha hecho Pablo Laso en el Bayern, que como tú decías que es dosificarle mucho en Alemania. Al final es un jugador para tener seguramente 3 pivots en rotación y a él darle mucho descanso en Liga Andesa. Claro, algo que, si por ejemplo, Poirier no se hubiera ido, sería una grandísima opción, pero ahora si no el Madrid tendría que fichar a otro interior. Es que no. Claro. Yo, por ejemplo, en Madrid yo no veo a Ibaka. Yo tengo que decir que sí que le veo, pero eso, para unos 18 minutos en Euroliga, muy dosificado en Liga Andesa. Y es que también tiene un perfil distinto al que tenía Vince Poirier, que al final es un jugador que tiene mano, que también tiene esa defensa interior, quizás no puede taponar, no puede defender el aro como hacía Vince Poirier, pero es cierto que el gran problema que puede tener el Real Madrid es si otra vez Eddie Tavares se encuentra con problemas físicos. Poirier tenía mucha relevancia este año porque Eddie Tavares ha estado tiempo lesionado, sobre todo al principio de temporada, le ha costado coger ritmo. Y yo creo que el francés ha habido
momentos de la temporada en el que ha sido realmente la referencia anterior del Real Madrid. ¿Está Serge Ibaka para eso? Ahí tengo más dudas, pero yo creo que como segundo pivot creo que te da unas garantías en Euroliga todavía grandes. Son 35 años, ¿no? Pero creo que aún, es para firmarle un año y creo que puede venirte bien. Bueno, había otro nombre en el mercado que tampoco nos vamos a poner aquí a analizar al Real Madrid, pero había un nombre en el mercado bastante interesante que ponías, que era el de Jordan Mickey, que ex del Real Madrid y que termina contrato con la Virtus, que es un buen perfil para un segundo o tercer pivot, pero por centrarlo un poco en el caso Ibaka, yo creo que es muy un poquito, sí, déjame rajar un poquito de tuyo. Jordan Mickey, porque Jordan Mickey es un 5 que quiere ser un 4. Y en el momento que se dé cuenta que es mejor defensor del aro de lo que él cree, en el momento que se dé cuenta que de espaldas al aro juega mejor seguramente que de cara al aro, yo creo que será el mejor jugador en Euroliga. Pero viene seguramente de su peor temporada en Europa por el hecho de que cada vez le gusta menos pegarse. Bueno, y es complicado en una Euroliga que es cada vez más física, donde el poste bajo, no tengo los números delante, pero por unas estadísticas que vi hace poco, va decreciendo progresivamente, pese a que haya jugadores que son realmente eficientes ahí. Pero lo que te decía, por centrarlo un poco en Ibaka, ya pasamos al número 6, creo que es. 6. Yo creo que ha tenido un muy buen regreso a Europa, a Euroliga, después de muchos años en NBA. Y una cosa muy importante y que hay que tener en cuenta, venía con una cantidad de problemas físicos en la espalda que en un jugador de su edad y de su tamaño suelen ser terminales en términos de carrera, porque una afección a la espalda te deja prácticamente fuera de juego porque es una zona muy difícil de recuperar. A mí me ha sorprendido mucho que haya sido capaz de jugar tanto. Yo no lo esperaba. Yo creía que no iba a ser capaz de tener, pese a que hemos insistido mucho en el descanso que ha tenido, creo que no iba a ser capaz ni de alcanzar este nivel. Por eso, pues que si te fijas en los números de Serge Ibaka en Euroliga es una pasada. Es de los mejores 5 en toda la temporada. Claro, también es por eso, por la cuestión de que le han ido dosificando para llegar a ese punto y que la exigencia de la Bundesliga pues hay que ponerla en perspectiva respecto a otras competiciones domésticas europeas. Sí, completamente. Así ¿Vamos que con el adelante número con tu número 6. Ya vamos. Este me causa dudas si a lo mejor debería moverlo de posición también por la veteranía. Pero hay que decir que lleva unas últimas temporadas en Euroliga desde que ha regresado, que a mí me encanta James Nunnally. Y creo que está infravalorado. James Nunnally. Creo que está muy infravalorado. James Nunnally está muy infravalorado. Teniendo en cuenta, ha tenido un cierre de temporada bastante interesante con la pelea con Lazarevich en la final de la Liga Adriática. Claro, eso lo pone un poco en cuarentena en cierta medida. No sabemos realmente lo que ocurrió, pero y que las imágenes... Ha tenido más, ¿eh? Ha tenido más porque claro, en Maccabi recuerdo que también estuvo apartado. Maccabi estuvo apartado. Claro, estamos ahí de que, bueno, es un jugador que, a saber lo que ocurriría, no justificamos ningún tipo de agresión física, pero hay veces hay que poner las cosas en contexto para poder entenderlo. No, iba sin pero. Iba sin pero. Será solamente pues que hay que poner las cosas en contexto, que por ejemplo salió el vídeo y decías, bueno, no ha ocurrido nada de lo que había anunciado el Estrella Roja, pero creo que en el caso de Nunnally está quizá algo mayor para lo que se le puede demandar por el caché que tiene en Europa. Me recuerda a algunos otros jugadores de ese perfil que dices, bueno, fuiste muy bueno hace 5 años, pero es que el tiempo pasa para todos. Y no es una crítica de que sea mal jugador, sino todo lo contrario, que en esta Euroliga tan física y que se demanda tanto de los jugadores exteriores, esa progresiva pérdida de explosividad o de acierto, porque esto acaba influyendo en el paso del tiempo, también hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que en el caso de James Nunnally, por ejemplo, la temporada de Partizan no ha sido buena. Creo que, por ejemplo, el Kevin Panther que hemos visto este año no comparado con la temporada anterior. Pero el Barça, por ejemplo, un desembolso alto por él. Estoy echando un vistazo a números mientras te hablo, que son 15 puntos, 15 puntos por partido con un 35% en triples. Ha hecho Kevin Panther esta temporada. Nos puede dejar un poco frío para la imagen seguramente mental que tenemos de Kevin Panther y el fichaje que realmente es muy bueno para el Barça. Nunnally, con mucho menos uso, con muchos menos tiros, ha hecho 12,3 puntos, que no está nada mal, y un 43% en triples. Yo creo que si ajustas a James Nunnally a un rol de tirador en el que no tenga que asumir mucho valor y no le des demasiadas responsabilidades extra, tienes a un jugador
a un tirador extraordinario para reforzarte un equipo candidato al título. Mira, me yo pega, por sí. ejemplo, le ven un Olympiacos, tío. Te lo digo en serio, le ven un Olympiacos. Yo iba por ahí, mientras estabas hablando, digo, yo tenía aquí apuntado 2 escenarios posibles con él, que eran, bueno, sigo en la misma rueda que es zona media-baja, los Alba de Berlín, Partizan, incluso Asbel, o ya te vas a ser un jugador un poco, vamos a decirlo entrecomillado, de fondo de banquillo, pero que en los días importantes ahí está, y ahí te entra en un Olympiacos que va a tener que reforzarse a la vista de todo lo que va a hacer el Panathinaikos que ha perdido a su tirador, por ejemplo, que se ha ido Keynan a Estrella Roja. Yo creo que un jugador como Nanali me pega perfectamente. No sé qué tal le sentaría a Saras, pero un tercer regreso a Fenerbahce, yo creo, por ejemplo, los aficionados de Fenerbahce te lo firman ahora mismo. Claro, yo iba por ahí de que estos equipos de zona alta que necesitan a veces un poco más de experiencia y más de especialistas, creo que es un perfil muy interesante. Lo que ya no sabemos es qué caché va a tener, porque claro, cuando empiezas a juntar tantos jugadores importantes, te acabas quedando sin presupuesto. Sí. Por cierto, tengo que decir que no lo he dicho, que estoy diciendo jugadores que no tienen opción en el contrato. O sea, porque hay muchos con +1. Se me acaba de venir a la mente Tyler Dorsey, que me parece lo que tiene es un +1 en el contrato. Los estoy dejando fuera porque tiene un poco de trampa. Tiene un poco de trampa y estoy hablando de jugadores que si ellos quieren, o sea, pueden elegir destino la temporada que viene. Y vamos, si quieres, ya con el quinto equipo, que estamos justo ya en el ecuador del programa, y por ir agilizando y entrando en lo verdaderamente importante, que son los 5 mejores jugadores. Vale. También por veteranía le bajo un poquito. Creo que hace 2-3 años hubiera sido top 2, top 3. Nicolò Melli. Nicolò Melli, repito un poco lo dicho ya con James Nunnally, y ya si quieres te dejo a ti entrar, que lo hemos visto saliendo en rumores fuera de Italia. Es el típico jugador que si regresó de la NBA y si regresó al lugar al que lo hizo, que en este caso fue Olimpia Milán, yo creo que no va a salir jamás de ahí. Es como Bellinelli en la Virtus. Yo no lo veo fuera de Milán. Y además es que es un tipo de jugador que, como decía con Sabas Napier, competitivamente tampoco creo que busque ganar una Euroliga, que busque competir por grandes éxitos, sino por estar, yo creo que en el mejor nivel posible hasta que el cuerpo se lo permita. A ver, es cierto que él está en un sitio perfecto para él, es el capitán del equipo, es idolatrado en Milán. Pero estamos hablando de un jugador que salió muy joven hacia Alemania. Estuvo jugando en Brose Bamberg, que después se fue a Fenerbahce. Por tanto, estamos hablando de un jugador que no tiene ningún problema en probar el baloncesto fuera de Italia. Y yo creo que eso juega a su favor a la hora de, si sigue en Italia, seguramente mejorar el contrato. Y si no, tener muchas ofertas de fuera. Además, estamos hablando de un jugador que te puede jugar al 4 o al 5, que tiene buena mano, que quizás no viene de su mejor temporada, y que yo creo que puede ser diferencial en determinados momentos. Es que al final su mejor partido seguramente como profesional lo ha jugado en una final de la Euroliga, que eso te lo pueden decir pocos jugadores de la competición. Claro, yo te iba a decir, me parece un jugador que ya viene muy mayor, bueno, 33 años, y esto es como el mítico tuit de estoy en la flor de mi vida, bueno, este jugador destacado tiene 33 años. Pero, a ver, no me parece tan mala la temporada, lo que pasa es que ocurre un poco como con los delanteros centros. Cuando un triplista no mete una, parece que pierde completamente su valor. Y la realidad es que la temporada que ha tenido que llevar en Olimpia Milán ha sido complicada, porque venía, digamos, para ser un rol mucho más secundario con Niko Mirotic y tuvo que dar un paso adelante después de la lesión del montenegrino. Me gustaría verle esta temporada otra vez en Milán, en ese rol ya más de veterano, de aparecer en los momentos cruciales, pero de no ser una primera espada en ataque, como en algunos momentos hemos visto de él en esta temporada. Yo tengo una pedrada, y es que si Vince Poirier termina siendo el Real Madrid, al Real Madrid le faltan centímetros. Y siempre he dicho que le faltan seguramente en el 4. ¿A ti no te cuadraría, por ejemplo, Nicolò Melli en el Real Madrid? A mí me parece demasiado frágil en ataque, ¿vale? Me parece un jugador que, digamos, en la ejecución es muy bueno, pero que más allá de eso yo creo que le cuesta poner el balón en el suelo, y en una Euroliga donde tienes, si eres un 4, máximo de 2 botes para atacar a canasta o pasar el balón,
me resulta complicado a nivel de espacios que pueda ser ese tipo de jugador, sobre todo en un Real Madrid que hemos visto que es muy físico. O sea, porque pasar, por ejemplo, de Yabusel, que es una auténtica bestia a nivel físico, a Nicolo Melli es como un contraste muy grande, tanto de estilo como de encaje táctico. Yo es que soy muy de poner dos tipos de jugadores por posición. Y por eso me cuadra en el Real Madrid Serge Ibaka, que sigue siendo un jugador muy físico, pero con buena mano, para diferenciarle de Tavares. Y, por ejemplo, Nicolo Melli, creo que también se podría ser otra opción para un juego interior si, por ejemplo, se te va el 5 a menos centímetros. Y por eso o sea, lo mismo, hablo sin información, hablo de cosas que me cuadrarían, cosas que yo vería. Sí, a mí sí que me cuadraría un poco más, pero es cierto que, claro, no sé si un equipo como el Real Madrid o por ejemplo, el Barça, que a lo mejor es otro equipo que podría estar buscando un 4, no sé. Fíjate, en el Barça sí que me cuadraría mucho más Nicolo Melli, que a nivel de tal como tiene ahora mismo la plantilla me cuadraría mucho más, sin saber lo que va a hacer Joan Peñarroya, pero me parece un jugador mucho más de ese corte, más, vamos a decir, jugador elegante, que le encaja a un baloncesto más de media pista como era el del Barça. Es que yo el problema que le veo hoy a Melli, y es por donde seguramente tenga razón con lo normal, es que siga en Milán, es por tema presupuestario. Al final, con el nombre que tiene, un exjugador NBA reconocido en Europa, que ha llegado a estar entre los 10 mejores jugadores de la Euroliga seguramente cuando regresó, creo que tiene un caché que ahora mismo es inasumible para un Madrid o un Barça, equipos de arriba que realmente lo que quieran es un segundo espada. O sea, segundo espada, quiero decir, un segundo jugador para su posición. Exacto, es un poco demasiado desembolso para un rol muy concreto y que creo que hay jugadores no solo de menor caché, sino con menos experiencia, menos años y que pueden ofrecerte más, por ejemplo, en defensa, que te pueden dar. ¿Cuál sería tu cuarto mejor agente libre dentro de esta Euroliga? Ay, perdón un segundo. Jordan Lloyd. Uy, sorpresón. Saltar la sorpresa en la segunda. No pensaba que iba a entrarte en tu top porque me ha gustado bastante este año en Euroliga, en el Mónaco. Pero fíjate, si estamos hablando, parece esto un monotema entre el Real Madrid y el Olimpia Milán. Me parece que es un jugador que encajaría perfectamente en el Olimpia. Sí, sobre todo ahora que no está Devon Hall, y seguramente porque él también necesita un poco más de balón, que yo creo que es el problema que ha tenido seguramente este año en Mónaco. A mí no me ha gustado tanto este año en Mónaco, tengo que decirte que a mí no me ha gustado tanto, al menos como la temporada anterior. Y creo precisamente que es por el crecimiento de Elio Kobo y porque Mike James al final también acumula mucho balón. Son muchos exteriores de mucho tiro, de mucha calidad, para tan poco balón. Efectivamente. Yo, de hecho, lo que me había apuntado en las notas es que era un jugador que le falta esa capacidad de resolver sobre bote que probablemente en Mónaco le sea imposible. Es que tú te paras a pensar un momento lo que tienen los monegascos y tienen un plantel en el que necesitas 5 balones solamente para conseguir un ataque eficiente. Y esos playoffs contra el Fenerbahce lo vimos en varias ocasiones que, más allá de la concatenación de ataques, era un turnismo casi calculado que no daba margen a decir, bueno, la filosofía de este equipo es la siguiente. Y por eso sí que creo que Lloyd puede salir del Mónaco y me encajaría más allá de Milán, ahora que están en Anadolu Efes refrescando el proyecto que han repescado al entrenador, que no recuerdo, me quedo con su cara pero nunca me quedo con su nombre. Yo creo que será un buen lugar para que Lloyd pudiese encontrar ese espacio que le falta. También, de nuevo, encajando junto a Shane Larkin. Pero bueno, yo creo que es mucho más lógico ese encaje. Sí, puede ser. Yo creo que, además, Shane Larkin, que está acostumbrado a jugar con otro manejador de balón a su lado, otro jugador que acopara mucho balón, yo creo que le podría venir bien. También le descargaría de bastante peso, como es el que ha estado acumulando las últimas temporadas. Sí, te lo puedo comprar. Te lo puedo comprar perfectamente. Uh-huh. ¿Y cuál sería tu tercer mejor jugador? Ya entramos en el top 3 de esta Euroliga de jugadores que son agentes libres y que terminan contrato. En el número 3 he colocado a su compañero de equipo, Elio Kobo. ¿Cómo me gusta Elio Kobo? O sea, no tengo un discurso muy amplio sobre Kobo, pero me parece un jugadorazo, me parece alguien que tiene una visión de juego
tremenda que creo que ha sido bastante desaprovechada, y recuerdo haberlo hablado esto con Piti Hurtado una vez que hacíamos la previa de los playoffs con el Mónaco, que también ha tenido bastantes problemas disciplinarios dentro del propio club, que eso también habría que tenerlo en cuenta de cara a buscarle un nuevo destino. Lo que ya no sabemos es si ha sido por una cuestión de Mike James, de roles, de expectativas, etcétera. No sé qué me suena, pero me parece que fue después de una derrota en el Pireo, tuvo algún problema en el vestuario, fue más, creo que problema entre compañeros que otra cosa, según me suena, según se habló en Grecia. Pero igualmente parece que fue un castigo corto, o sea que tampoco habría que darle en principio mayor relevancia, pero es cierto que yo creo que igual que ha echado Mónaco de menos a Mike James en los playoffs, quizá a Elie Okobo no tanto. Y ha tenido incluso la oportunidad de convertirse en un jugador aún más importante para Mónaco y condicionar seguramente la renovación de Mike James, que al final hubiera sido el número 1 de esta lista sin ninguna duda de no haber renovado. Y yo creo que ha tenido una oportunidad de ser más importante de lo que en realidad... Bueno, le ha dado la oportunidad a Mike James de, oye, te estoy cediendo de alguna manera el liderazgo del equipo inconscientemente, y es cierto que le ha faltado, aunque ha hecho buen playoff, le ha faltado un poquito más a Elie Okobo. Bueno, es que yo creo que no ha sido nunca un perfil ofensivo tan creativo como pueda parecer, o por las situaciones que ha dispuesto este año en el Mónaco. Es que el sistema del Mónaco también incita a que jugadores de este perfil den ese paso adelante, sean protagonistas, marquen tanto la diferencia. Me parece un perfil mucho más aprovechable en lo que decías, en el puesto de 2 combo guard, pero más desde el punto de vista defensivo. Creo que se le puede sacar mucho partido a ese físico que tiene, y atrás convertirlo en un ariete bien, en una figura bastante interesante. Y además es que ahora que el Mónaco ya se ha traído a Nick Calathes, es casi como que se queda ya definitivamente sin hueco. Sí, va a tener poco balón para votar. Yo creo que va a estar como más ejecutor, y a ver si también si le libera un poco, porque vemos mucho esa jugada de 1 contra 1, este back, lanzamiento de 3, que lo que te muestran son los highlights y las que mete, pero al final le estás dando mucha responsabilidad a hacer tiros poco efectivos de porcentaje bastante bajo, y que al final le lastra numéricamente, que puedes ver los números de Elie Okobo y no te parecen tan espectaculares como seguramente podrían ser si te hubieras sudado un jugador como Nick Calathes, que le va a venir muy bien. Creo que le va a venir bien. Puede ser. O sea, ¿tú crees que va a salir que se va a quedar en Mónaco, perdón? A mí la impresión que me da de Mónaco es que lo que intentan hacer cada año es reforzar el núcleo que ya tienen y sumarle un poquito más. El año pasado, por ejemplo, fue Peter Corneli, que no les ha terminado de salir del todo bien, o al menos sigue sin despuntar, quizá para las condiciones que tiene en Euroliga, pero ya estábamos viendo hoy noticias de Blossom Game renueva. Dante Hall salía del contrato, pero para renovar otra vez. Yo creo que lo que estamos viendo es que se dejan pasta en sus propios jugadores. Bueno, eso también es una apuesta, yo creo que bastante diferencial, dentro de que es un proyecto bastante complicado de evaluar en muchas ocasiones por lo nuevo que es, por el tipo de jugador que tienen como estrella. Creo que por lo condicionado que están, no es fácil jugar cada temporada sabiendo que si no te metes en playoff el año que viene juegas en Eurocup. Claro. Es que ese tipo de cuestiones importan. Por eso es tan importante que tengan a Mike James como figura y eje central. Que hay gente que no le gusta porque en Europa no estamos acostumbrados a tener un manejador que asume ese volumen de lanzamientos exteriores tras bote, pero que hay que quitarse el sombrero de la misma manera que hacemos cuando lo hace, por ejemplo, Marcus Howard con el Baskonia. Sí, completamente. Pasamos, si quieres, al número 2. Adelante. Porque va con trampa. Va con trampa porque, como son también dos movimientos que después de, sobre todo en el caso de uno de ellos, que ya sabemos lo que va a suceder, me da un poco de pereza meterlo en el diferenciarlos. Digo, los voy a meter en el 2 porque son jugadores diferenciales, a los dos. O sea, tienen ahora 2 jugadores, de hecho es un top 11. Vale. pero claro, es que más o menos sabemos lo que va a pasar. No me motiva mucho de cara al final de mercado. Y aquí te meto a Vince Poirier y a Mario Hezonja, los dos jugadores del Real Madrid. Uno parece que se queda, otro parece que se va. Y creo que en determinados contextos eran 2 jugadores que podrían haber cambiado la Euroliga. Y creo que en el Real Madrid va a mantener un estatus. En el caso de Mario Hezonja, que parece que después de todas las vueltas de la semana pasada se va a quedar en el Real Madrid. Y en el caso de Vince Poirier, que parece que se va a WFs, me parece que no va a dar
Aleph es un nivel competitivo altísimo como le podría haber dado a otro equipo si hubiera salido a ese equipo. Estoy bastante de acuerdo con lo de Poirier. Creo que es un muy buen segundo pivote en Euroliga, que en algunas ocasiones puede tener un pico como el que hemos visto en este cierre de, bueno, desde la Copa del Rey hasta ahora. Pero claro, saltar a Turquía, que probablemente lo haya hecho, como es lógico, por un contrato mayúsculo que el Real Madrid, yo creo que en ningún tipo de... Respetable completamente. Efectivamente, yo creo que en ningún contexto el Real Madrid hubiera podido igualar esa cantidad de dinero que habrían puesto los turcos encima de la mesa. Pero claro, sigue siendo uno de los mejores jugadores en el mercado, a pesar de que todavía, mientras estamos grabando, seguro que estamos grabando ahora y 10 minutos se oficializan ambos fichajes, pero al caso. Creo que por eso había que ponerles en el 2. Había que ponerles en el 2 porque si no, nos quedamos sin podcast muy rápido. Sí, es lo que pasa con el mercado, que tú haces una cosa, preparas un contenido y a los 2 minutos se va por el desagüe. Pero por retornar luego sobre lo de Mario Hezonja, creo que si no llegan a estar los equipos que han estado involucrados y sobre todo la amenaza de la NBA, al igual que Di Tavares, no habría tenido tanto revuelo mediático el caso Hezonja, que me parece un jugador magnífico, que tiene una capacidad de equilibrar un quinteto que a nivel de estadística avanzada siempre aparece entre los más destacados por ese empaque que le da a todas las alineaciones, pero claro, es que es muy complicado justificar un desembolso tan grande a nivel económico por un jugador que, vamos a decirlo en términos claros, no te mete 20 puntos todos los días, no te defiende del nivel que hace Di Tavares, no te da 15 asistencias por partido. Es difícil justificar todo este revuelo por un jugador de este corte. Es un buen anotador, es un buen reboteador, es un buen triplista, es incluso un buen defensor, pero no es el mejor en la Euroliga en ninguno de esos campos. Yo tengo que decirte que seguramente es uno de mis jugadores fetiche en la competición. Me encanta Mario Hezonja, me encantó el fichaje por Panathinaikos, me encantaba verle en Kazán y me pareció una incorporación tremenda para el Real Madrid cuando le fichó el Real Madrid. Y ahora creo que ha jugado bueno, evidentemente mediáticamente estoy de acuerdo contigo en que ha sonado mucho porque está el campeón de Europa metido por medio, el Real Madrid, el Barça y la NBA, pero creo que juega en su contra y seguramente ha jugado en su contra el hecho de que no ha jugado un buen final de temporada. Desde los playoffs de la Euroliga, no digo solo la Final Four, desde los playoffs de la Euroliga no ha tenido un buen final de temporada y seguramente ha perdido dinero y los contratos que seguramente hubiera podido firmar en febrero o en marzo no los ha podido firmar ahora. Seguramente el Real Madrid ha podido renovarle gracias a ese peor final de temporada, porque ha podido moverse más en los parámetros que se mueve el Real Madrid, pero seguramente Hezonja ha perdido dinero en este final de temporada. Es que ha tenido muchas situaciones que recuerdo de ver los partidos del Real Madrid esta final de temporada, de recibir liberado para ejecutar un triple y fallar, o directamente tomar una decisión un poco precipitada quizá en el lanzamiento con un defensor muy pegado. Y ese tipo de lanzamientos que en noviembre sí que metía, creo que fue en noviembre o en diciembre cuando fue MVP de la Euroliga, ha ido progresivamente cayendo. También sabemos que ha sido una temporada difícil para el Madrid en términos de lesiones, que le ha exigido también ser mucho más estar mucho más presente y asumir muchas más responsabilidades que quizá no habría hecho. Y una pregunta que te tengo preparada sobre el caso Hezonja. A ver, teniendo en cuenta que a Mario no le termina de gustar jugar de 4 y que el mejor punto de donde él juega es como ala pivot, ahora que hipotéticamente, vamos a decir, ha renovado con el Real Madrid o que todos los caminos apuntan a que se quedará en la capital de España, ¿qué crees que puede cambiar en su encaje dentro del Real Madrid de cara a la próxima temporada? Yo creo que va a seguir creciendo en importancia, la verdad. Porque se van muchos pesos pesados del vestuario. Al final, que pierdan voz gente como Rudy Fernández o Sergio Rodríguez, yo creo que a él le tiene que dar un poco de relevancia. Al final, esas palabras que dijo a final de temporada, creo que las va a ir recalcando con el paso del tiempo. Y yo creo que se va a tener que convertir en una persona mucho más de grupo. Yo creo que ha ido evolucionando desde que llegó al Real Madrid y se ha ido convirtiendo en un jugador más de equipo y lo va a tener que ir haciendo. Yo creo que va a ser un cambio más a nivel vestuario que a nivel pista. Creo que va a seguir siendo y va a ser más referencia. De hecho, hemos visto que ha terminado jugando muchos más minutos. Es curioso porque quizás ha jugado menos minutos cuando más lo merecía.
Y, bueno, con un poco de esperanza de que en algún momento revirtiese esa situación, quizá. y lo que sí que creo es que durante los primeros meses, sobre todo, va a tener que adaptarse a la baja de Gavidec. Va a tener que llenar ese hueco, que es una baja muy sensible para el Real Madrid. Y me vas a dejar adivinar cuál es el mejor jugador, porque ahora está echando un ojo a la lista que tengo delante, y yo creo que el mejor agente libre de esta Euroliga es Will Clearwood. Sí, para mí es Will Clearwood. Sí. Y tenía dudas, sinceramente. A ver, ha jugado muy a su favor que el futuro de los dos jugadores del Real Madrid está más o menos resuelto. Sí. Porque si no, Gerson sobre todo hubiera estado por delante de él. Mike James, si no hubiera renovado, hubiera estado delante de él. Pero como da esa sensación, si recuerdas, el fichaje, no se anuncia el fichaje de Will Clearwood por el Efes en el momento en el que gana la Euroliga el Efes, pero sí que sale ese rumor de que ya está hecho. Y claro, en ese momento todos dijimos, madre mía, que se junta ahí. Claro. O sea, es que parecía que la Euroliga se acababa en ese momento. Es que es un perfil completamente Ataman. O sea, es un jugador del tipo es Lucas, del tipo Jerian Grant. O sea, son jugadores que en un momento dado tienen la noche, no sabes cómo ni por qué, no tiene ninguna explicación en lo táctico, pero son jugadores que marcan la diferencia. Y este año lo hemos visto. Sí, yo creo que es... Bueno, y él insistía que él sigue siendo el mejor jugador de Europa, el mejor alero de Europa. Él insiste. Claro, lo que yo ahora quiero y le demando es que lo demuestre. No sé si lo va a hacer en el Efes, es cierto que ha vivido muchos años ya en Turquía, hay que recordar que estuvo en Darüşşafaka allí, pero en todavía no hemos visto en el Efes, o al menos yo echo en menos ese jugador del CSKA, ese que fue MVP de la Final Four. Y creo, aún confío en que tiene, por capacidades, este ya va siendo un jugador veterano, pero todavía tiene unas capacidades físicas y un talento ofensivo que le permiten ser diferencial. ¿Tú le verías cruzando el... Bueno, ahora mismo no sé en qué lado de los dos de Estambul se ubica, pero bueno, ¿tú le verías en el Fenerbahce a Clyburn? Porque con Saras yo creo que podría sacarle un partido. Sí. Pues no lo había pensado, pero me parece que tiene un encaje perfecto. Y encima son equipos que habitualmente le tiran ofertas grandes a sus... de hecho, el Fenerbahce se ha rumoreado que le ha hecho una buena oferta a Shane Larkin antes de que renovara. Yo creo que por ese interés de club de romper, bueno, aunque ahora mismo el campeón de Turquía es el Fenerbahce, yo creo que, pero por romper un poco a tu rival, no me extrañaría que esa oferta llegara. Y no me extrañaría ni mucho menos que la aceptara, y yo creo que con un entrenador como Saras, con más disciplina, le podría hacer mejorar un poco las prestaciones, que a lo mejor es lo que necesitaba, porque cierto que es muy perfil Ataman, lo que decías, es un jugador muy perfil Ataman, Will Clyburn, pero no ha terminado de encajar como yo esperaba. Puede ser. Ataman, de hecho, rajó abiertamente de él. Dijo que no estaba dando el nivel ofensivo. Sí, ya sabes que lo hace con todo el mundo. Claro. Pero él no lo encajó bien. Él respondió a Ataman. O sea, a lo mejor ese perfil que en un principio podría cuadrarnos más no es tan así. Y al final el entrenador que tuvo en el CSKA fue Dimitris Itoudis. Que quizás claro, es que es un perfil un poquito más... Es un perfil completamente opuesto. Claro, por eso te digo que es más parecido a... Sí. Bueno, pues nos quedamos con esto, este pedazo de top 10 que nos hemos hecho aquí, top 11 siendo justos y honestos, así que muchas gracias, Alex. Tenemos mucho más contenido en relación al tema de agentes libres de Euroliga. Yo te quería ya proponer aquí tratar los jugadores que vendrán o que terminan contratos de NBA y que pueden venir a Europa, porque hay bastantes, y no solamente yo creo que de origen europeo, que pueden desembarcar en el contrato. Ha salido Mihailuk ya. Ya salió el rumor de... Sí, el rumor de Svi Mykhailiuk, que es un clásico. Pero bueno, de nuevo, muchas gracias, Alex, por pasarte. Y aquí concluir este programa de aquí de Zona de Gigantes. Recordad que tenéis más contenido en Gigantes Podcast, como el NBA House con todo lo que dejaron las finales de la NBA, y el Gigantes Daily, que es nuestro programa diario de noticias, que en menos de 15 minutos te contamos todo lo que ha ocurrido en el mundo del baloncesto. Así que aquí me despido. Sergio Rabinal, un saludo y hasta la próxima.